Bueno, hoy vamos a cerrar la serie que hemos venido haciendo las últimas semanas em, sobre el cambio. Los pastores pues oramos y confiamos que Dios nos dirige y siempre hacemos series. Nos encantan las series porque nos permiten conocer bloques completos de la revelación de Dios, pero también en su palabra de ir a ciertos lugares predominantes. Y en las últimas semanas hemos estado hablando de el cambio, que crecer es cambiar. Y bueno, muchas cosas hemos hablado y mirar muchos principios bíblicos de cómo es que funciona el cambio de acuerdo a la Biblia y cuáles las herramientas y momentos y todos los pastores y ancianos que nos han hablado han sido guiados por Dios en esto. Y hoy cerramos nuestra serie y vamos a visitar un capítulo de un libro de la Biblia que se llama Nehemías. Si usted está familiarizándose con la Biblia, debe saber que algunos libros de la Biblia llevan por nombre, por título, el nombre de a veces el personaje principal de la narración, otras veces el mismo escritor. En este caso, Nehemías no fue ni profeta, ni sacerdote, ni rey en Israel. Él fue realmente un funcionario público, ni siquiera de un gobierno de Israel, sino de un gobierno extranjero que había avasallado a Israel en ese periodo que conocemos como el exilio. Uno de los grandes paradigmas del Antiguo Testamento es el periodo exílico, en que el pueblo de Dios es llevado por disciplina que fue anticipada por Dios, por disciplina, por su desobediencia, fue llevado a Babilonia y posteriormente también se profetizó que regresaría. Y Nehemías es nombrado por uno de esos gobernantes extranjeros para que regresara a reconstruir la ciudad. En sucesivos regresos de porciones del pueblo fueron regresando un remanente y Nehemías particularmente para la reconstrucción del muro. Lo otro que debo decirles sobre Nehemías es la división mayor del libro de Nehemías. Si logro conseguir de ustedes curiosidad, deseo mayor de aprender, Nehemías se divide en dos grandes bloques, los capítulos 1 al 7, donde toda la restauración es exterior. Muy importante, que era reconstruir las murallas. En ese entonces las murallas protegían la ciudad, le daban identidad, seguridad, desarrollo, prosperidad. Entonces la primera parte es lo que Dios hace por fuera. Y cosas extraordinarias, porque tuvieron enemigos y dudaron de ser capaces y lograron en poco tiempo reconstruir la vida de la ciudad en la reconstrucción de las murallas, la participación, etc. La segunda parte del libro es la reconstrucción moral de la ciudad. Y para generar más interés, el libro de Nehemías ha sido considerado como uno de esos documentos antiguos de muchísimo estudio e interés. Hay cientos y cientos y cientos de libros escritos sobre Nehemías, no solo en literatura de orden religioso, sino también en literatura de orden secular, sobre los principios de liderazgo, buen gobierno y administración. Es realmente un tratado maravilloso sobre cómo dirigir bien una ciudad. Si usted es amigo de algún alcalde por ahí o algún funcionario público, le haría bien regalarle una copia de este libro y decirle, ese libro tiene mucho valor, pero sobre todo que es palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 8 de Nehemías. Y en este capítulo 8 van a observar cosas muy interesantes y yo les animo a que cuando estén estudiando la Biblia hagan preguntas en su mente. No teman hacer preguntas a la Biblia. Eh, ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Y por qué Dios nos da esa narración de un evento histórico? ¿Y por qué el Señor considera que allí en esa narración hay un mensaje, un mandamiento, una dirección para nosotros después de tantos y tantos cientos de años? Que lo que pasó allá puede pasar también acá. Leamos entonces Nehemías capítulo 8. Leo para el bien de todos. Usted puede leer ahí en su equipo móvil o si tiene una Biblia de papel que recomendamos, y si no, sale en pantalla. Todo el pueblo
Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. También Jesús, Abaní, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía en su lugar. Leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor, su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole, callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. El segundo día, los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos, en tiendas, durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas las ciudades en Jerusalén. Salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos como está escrito. El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y al octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Esta es la palabra del Señor y yo les exhorto a que la recibamos como ella es, palabra de Dios. Oremos, Señor, ¿cuánto necesitamos que nuestros ojos sean abiertos
los ojos del alma, que podamos ver a través de estas palabras. Sabemos que solo tú puedes hacer que tu palabra sea revelación, no deducción o análisis nuestro, aunque tenga lugar, sino evidentemente revelación. Algo que toque nuestro corazón, que nos haga pensar de otra manera, que nos haga vivir arrepentimiento. Cuánto necesitamos que tu palabra sea sentida profundamente en nuestra alma. Y hoy que llegamos a este capítulo sobre el gozo de cambiar y cómo el gozo tiene un lugar fundamental en el cambio, ayúdanos por favor. Tú nos has enseñado que es tu Espíritu Santo el que convence. Vaya a afirmación. Y por eso te pedimos que seas tú quien traiga convicción. Convicción de pecado, convicción de la justicia que hay en Jesús, convicción de juicio, que no nos permita escondernos más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Em, no sé cuántos de ustedes hace unas semanas estuvieron en las conferencias sobre crianza bíblica. Cada año las iglesias del Redil hacemos una conferencia y es bueno, abierta, muy buena, sobre crianza bíblica. Y el conferencista, que tuvimos ocasión de tenerlo también en este auditorio, estaba hablando sobre este tema de los hijos pródigos y de cómo criamos hijos pródigos y qué hacer cuando hay hijos pródigos. Estos muchachos que por diferentes razones, válidas o no, comprensibles o no, viven épocas de profunda rebeldía. Y él nos decía que una cosa que él ha encontrado en su tratamiento de muchas familias es que un hijo rebelde no se puede resistir ante el gozo en un hogar. A mí me dejó ese asunto pensando muchas cosas. Me llevó, por ejemplo, a pensar en la hermosa y quizás más famosa historia de la Biblia, que es la del hijo pródigo, que llega y el papá, al verlo arrepentido, le recibe con un banquete y dice, tenemos que gozarnos. Ese conferencista decía eso porque en el alma humana hay un hambre de gozo. Y yo no sé si usted está lo suficientemente grandecito ya para saber que también hay gozo falso. O que nosotros nos ilusionamos con cosas pensando que nos van a proveer de ese gozo del que hay un hambre en el corazón. Por ejemplo, pensamos que si llegamos a tener el iPhone 25, yo no sé en qué número va el iPhone, me imagino, no sé, en 54, no sé en qué número va. Y entonces cuando usted piensa el día, ¿cierto? Y se llena como de cierto sentimiento, especialmente con la adhesión tan emocional que hay hoy en día a estos aparatos. Pues piensa, ¿cierto? Y le llega la cajita y siente casi taquicardia, ¿no? Para abrirlo y poder poner todo su mundo ahí adentro. Y bueno, después de unos días usted se da cuenta, pues que básicamente fue un mejoramiento en la cámara, en el almacenamiento, esta se le olvida porque ya salió el iPhone 26. Y bueno, eso puede pasar con un iPhone, con un carro, pero también puede pasar con seres humanos, ¿no? Te casas y piensas que si lograste atrapar a ese hombre o esa mujer, y no, esto va a ser el gozo ininterrumpido. Y bueno, un día despiertas y te das cuenta que es otra persona frágil como tú y a veces más que tú. Y bueno, pero así somos los seres humanos, que tenemos un anhelo. Y C.S. Lewis decía, si yo tuviera sed de algo que este mundo no puede proveer,
quiere decir que debería haber algo en otro mundo que lo pudiera satisfacer. Entonces, hay un hambre de gozo en nosotros. Y esta historia es una historia sobre el gozo que evoca el- la segunda frase del Sermón de la Montaña en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran. No porque el lloro sea virtuoso. La frase sigue, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y en estas bienaventuranzas que describen las dinámicas del reino de Dios, de cómo Dios puede gobernar, liberar y gobernar un corazón, se nos da ese llamado, ¿no? Hay un gozo que viene al hombre. Y aquí, claro, uno llega a esta historia y le sorprende muchísimo en esta historia un número de cosas, eh, sobre todo esa frase que está al final del verso 10. Porque esa frase categoriza el gozo. Dice el verso 10 al final, no se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. A veces otras traducciones dicen gozo, el gozo del Señor es la fortaleza. Aquí es la alegría del Señor. Entonces categoriza el gozo. Nos está diciendo que ese gozo no es la autocomplacencia, que no se vive solo, que hace parte de una relación de amor que es esencialmente el gozo del otro y el gozo con otro. No sé si está llegado a ese punto de entender esas dinámicas del gozo. Que esos momentos que mencionaba el conferencista que les decía sobre familia, es que es el cumpleaños del otro, pero todos nos gozamos. Es la graduación del hijo. Tú no te estás graduando, pero es el hijo. Y tú te gozas más que si te estuvieras graduando tú mismo. Es la sanidad del otro, como vemos con tanta frecuencia que el Señor nos responde. Ahorita me contaba Liliana, pues estemos orando por su mamá. Y me decía, es un milagro, mi mamá estaba al borde de la muerte y ahora está súper bien. Y estaba tan feliz. Entonces, no es que tú fuiste sano, es que otra persona. Tal vez el ejemplo mejor del gozo del otro es cuando los niños están jugando el partido de fútbol y el niño hace un gol. Y el niño está mirando en medio de las graderías hasta encontrar el rostro del papá o de la mamá. Hasta que no encuentra el rostro del papá y la mamá. Como que en un sentido no ha pasado nada. Y entonces se encuentra con el rostro del papá y el papá está ya extasiado, aunque sea un autogol, está extasiado. Y la mamá. Y cuando el niño, le digo eso porque yo veo eso en mis nietos, ¿no? Y yo estoy tan emocionado y él cuando ve mi rostro feliz, mira, no importa si le hacen bullying, si le pegaron todas las patadas del mundo mientras hizo, si no importan las circunstancias, hay un gozo de otro que te marca a ti. Y eso, digamos que categoriza el gozo aquí. Ahora, yo quisiera mostrarles en esta historia las tres herramientas del gozo que trae Dios a nuestras vidas. Les van a extrañar un poco, yo creo, pero es clara en esta narración y por eso estas narraciones, dice San Pablo, son dejadas para nuestro ejemplo y para nuestra instrucción. No vivimos esa época y no éramos de esa cultura y demás, pero es el mismo Dios el que está actuando ahí. Y las mismas herramientas que usó Dios ahí, las puede usar para ti. Y yo quiero compartir esas tres herramientas. La primera herramienta es muy obvia, es la más obvia de las tres, es la palabra de Dios. Uno se sorprende tanto con esta historia porque
Es decir, no son líderes que los llaman para leer la Biblia. Por alguna razón, después de que ellos vieron los muros reconstruidos, pensaron, aquí hay otra cosa que construir. ¿Y cómo se construye esta otra cosa? No, pues, ¿qué dice Dios? Tienen que recordar que esta generación no era una generación que iba cada semana a una iglesia. Muchos de ellos estuvieron y nacieron en el exilio. Si no nacieron, estuvieron décadas en el exilio. Y regresan a tratar de reconstruir su identidad nacional con mínimos conocimientos de Dios. Mínimos. Pero se acordaron que Dios en su misericordia había hecho un pacto con ellos y como todos los pactos antiguos tenían un libro. Había un libro del pacto. En este caso la palabra de Dios aquí es la ley. Seguramente por ley en este contexto se refieren al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Todos se juntan, toda la familia. Es un escenario no religioso, es un escenario público. 6 horas al día por 7 días. Cuando se empieza a leer, todo el mundo se pone de pie. En el verso 6, cuando el sacerdote Esdras, que es un escriba, está leyendo, seguramente porque era el que podía leer más adecuadamente el hebreo antiguo, bendice al Señor, al gran Dios, verso 6. El pueblo respondió, amén, amén. Y yo pienso, oye, ¿cómo nos complicamos nosotros con ese asunto de la adoración? Tienen que ser canciones bonitas, tiene que haber una banda al frente que toca maravillosamente, tiene que ser una canción conocida, etcétera, etcétera. No, aquí la adoración fue amén, amén, ante la ley de Dios. Pero enseguida, verso 6, se postran en tierra, una costumbre hebrea de adoración para mostrar que somos polvo y que el único grande es Dios y que todos estamos en el nivel de la tierra. Adoraron a Dios. La palabra de Dios tuvo ese efecto. Noten que es ley, no acompañada con música como hoy en día. En el capítulo 12 y 13 van a ver que sí hubo una festividad con música y demás, pero aquí era la simple lectura de la Biblia. Y ante esa lectura de la Biblia nos dice el verso 9 en adelante que la respuesta de ellos fue ponerse a llorar. ¿Por qué se pusieron a llorar? Yo no sé si usted es parte del grupo de personas que ve la Biblia como una enciclopedia de frases bonitas, para citar por aquí y por allá en una conferencia donde usted pueda dar cuenta de su vasta cultura general, o para escribírsela en tarjetas a amigos y casi siempre va a escoger las frases bonitas. Pentateuco no es eso, es ley. ¿Por qué se pusieron a llorar? Ellos se ponen a llorar porque algo pasó en ellos mientras sencillamente estaban leyendo la Biblia. Lo que pasó, déjenme decirles, fue sobrenatural. Esa convicción de que la Biblia es sobrenatural es un regalo del cielo. Juan Calvino decía, después de escribir sus voluminosas obras de la institución de la religión cristiana, él dice al principio, nosotros sabemos que la Biblia es palabra de Dios por revelación del Espíritu Santo. Ahora, eso fue revolucionario en la Edad Media. Porque en la Edad Media, después de Tomás de Aquino, se pensaba que había una cantidad de pruebas en la Biblia para notar que es un libro sobrenatural. El cumplimiento de las profecías, por ejemplo. Y sin duda, Calvino reconocía que la Biblia sí tenía esos elementos. O por el cambio de las vidas de las personas. Pero él logró identificar que cuando un libro antiguo, en solo su lectura, cae al corazón de una manera que uno no puede seguir siendo el mismo, ahí tiene que haber una acción de Dios.
tiene que haber un convencimiento profundo del Espíritu Santo. No que no usamos nuestra razón para hacer preguntas a la Biblia, para entender la historia bíblica, etcétera, etcétera. Pero que cuando llega a lo profundo de nuestro corazón, es la manifestación verdadera e histórica de que Dios es real y cambia vidas. La cosa es que yo no puedo sentir eso por ti, yo no puedo vivir eso por ti. Es un asunto que es dado a cada individuo que le es dado. Aquí conocemos el poder de la palabra de Dios como el referente fundamental de la vida. Guárdense esa frase porque les voy a explicar algo que no he explicado nunca. Realmente solo recientemente lo he pensado o lo he podido entender de esa manera. Ellos llegaron a la Biblia, que para muchos era desconocida, como el referente fundamental de su existencia. Ahora, guárdense esa frase porque les voy a explicar lo que ha pasado en las últimas generaciones. Yo creo que el debate generacional que hay ahora es por un asunto de la referencia fundamental. La generación en la que yo crecí, y por mis canas ustedes saben que yo no nací ayer ni la semana pasada, yo nací hace algunos años. En mi generación, ¿cómo sabía yo que era bueno y malo? Yo lo sabía por un asunto de la sociedad, de las mayorías, de la imposición social, de la ley, del mundo, de una constitución nacional, qué sé yo. Es decir, y mi generación se preparaba para eso. ¿Para qué estudiaba? Estudiaba lo que permitiera tener un trabajo en el futuro. Y entonces, en nombre de esa democracia, de esa especie de referente del pueblo, era que se determinaba que estaba bien o que estaba mal. La generación actual critica mucho eso. Y lo critica en términos generales con razón. Porque en nombre de ese imperio de la mayoría se cometieron muchos abusos, discriminaciones, maltratos. Se construyeron fantasías políticas, históricas, ideológicas. Entonces la siguiente generación, es decir, mis hijos y mis nietos, rompieron con ese paradigma de una referencia social. Ya yo no debo ser lo que el mundo diga que yo debo ser, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. Entonces ya no era una referencia social, sino una autorreferencia, yo con yo. Yo quiero ser lo que yo quiero ser. En esa visión de autorreferencia hay algo de verdad, que el individuo debe tener la libertad para tener su propio pensamiento y tomar sus propias acciones asumiendo su propia responsabilidad. Pero así como el referente social de nuestros padres que nos decían, si usted quiere ser alguien en la vida, pues haga lo que la sociedad está pidiendo, ¿no? Estudie esto, haga esto, compórtese así o así. En esta generación es, yo quiero ser un gato, eso es lo que yo quiero ser, entonces sé lo que tú quieres ser. Y aunque en ambas posiciones había algo de virtud, ambas posiciones cometieron errores nefastos y los cometen todavía. No sé si ustedes se dieron cuenta de esta triste historia. A mí la verdad me impactó tanto, me dio tanta tristeza, porque pues tengo familiares en ese mundo de la salud y todo eso. De este hombre, yo sé que con problemas mentales también, pero que entra al hospital, ahí en la clínica en el poblado, agrede a unas personas, hiere varias, asesina a su médico, incendia una clínica y después se suicida. No sé si ustedes escucharon que se conoció el diario de este señor, que no escribía mal. Evidentemente era un tipo inteligente, capaz. Y en el diario aparece esta frase. Yo necesitaba matar el médico para sentirme bien.
Ese es el modelo que produce la autorreferencia. Ahora, yo no estoy aquí para decirles que el modelo con el que yo fui criado, que es una referencia social, es mejor que la autorreferencia de esta generación. Lo que yo estoy para decirles aquí es que los dos están equivocados. Y eso fue lo que pasó ese día en la historia de Nehemías 8. Ellos eran personas como nosotros, que se autorreferenciaban, yo con yo, o que se sometían a la sociedad para poder tener lo que la sociedad les ofrecía. Pero un día le leyeron la Biblia. Por milagro de Dios, no me pidas que te explique esto desciende. Algo se les cruzó. Aquí habla el creador. Aquí habla el dueño de la finca. Aquí no habla una mayoría que controla o un yo que autodetermina. Aquí habla el que creó, el que está aquí. El único que vive y reina por los siglos de los siglos. El único que puede decir es el Señor. Y eso los cortó. Eso los cortó. No se puede decir que entendían mucho. Los investigadores de este texto dicen que lo más probable es que estos levitas y escribas que se metían entre el pueblo, todos esos nombres raros que ustedes escucharon allí, básicamente lo que estaban haciendo era traduciendo. Porque ellos ni siquiera podían entender el hebreo antiguo que estaba leyendo Esdras. Básicamente estaban escuchando como una ondanada, que Dios tiene derecho a controlar mi higiene, libro de Levítico. Mis relaciones políticas, libro de Deuteronomio. Mi vida familiar, libro de Números. Mis finanzas, libro de Éxodo. Mi forma de adorar, que Él tiene el derecho y Él es Dios y Señor. Y como si se les anticipara el juicio final por un momento. Ellos se miraron unos a otros y dijimos, estamos perdidos. Nosotros no podemos cambiar el pasado. Llevamos generaciones desobedeciendo. Llevamos generaciones ignorando que Él tiene algo que decir y tiene derecho a demandarlo. Eso fue lo que pasó ese día. Y el producto de esa palabra fue el lloro. Yo no sé si a usted alguna vez lo ha hecho llorar leer la Biblia. Me sospecho que algunos de ustedes no. Que ven la Biblia como un libro de estudio, ¿no? Ustedes están afuera y están juzgando la Biblia. Que no ven la Biblia como un libro que los juzga a ustedes. Un libro que te lee a ti. Y que te examina como un espejo que se te pone de frente. Y tú no puedes escapar. Como una espada de dos filos, que es una metáfora que usa la Biblia para referirse a sí misma, una espada de dos filos que hiere para poder sanar, que viene en principio en contra de nosotros, que dice, por ejemplo, en los 10 mandamientos, no codiciarás. Vaya manera de metérsenos en el corazón. Que me digan no matarás, más o menos lo entiendo. Porque como yo no quiero que me maten. Pero se me mete en el corazón para decir, estás codiciando. No codiciarás. Y para quienes creen que Jesús solo hablaba del amor, Jesús dijo, si miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste con ella. ¿Ustedes creen que tenemos escapatoria? Con algo así, con una espada de esas dimensiones, tenemos la posibilidad de escapar. Por eso ellos vieron como única alternativa llorar. Y no sé si pudiéramos imaginar el impacto de ese lloro. Por primera vez en su vida ya no era el referente social o el referente del yo, sino lo que podríamos llamar una teorreferencia. Mi punto de referencia para saber si estoy bien o estoy mal es la palabra de Dios. No hay más. Y se encuentran en esta situación sin escape y yo creo que a esa situación sin escape es donde la Biblia nos quiere llevar. Porque mi amigo, usted no ha entendido la Biblia.
si usted piensa que la Biblia es un libro que usted examina, en lugar de un libro que lo examina a usted. Ahora, el segundo herramienta que tiene Dios en esta historia les va a sorprender, es esta, y es muy evidente, pero les sorprende porque no se nota tan fácilmente. Son los líderes. Los líderes. Son impresionantes estos líderes. Por muchas razones, por muchas razones. Esdras en primer término, pero Nehemías, los levitas, todos los nombres que aparecen allí. Estos líderes no sucumben ante la presión de una masa religiosa. No le dan al pueblo lo que el pueblo les pide. Imagínese usted dirigiendo una masa de hombres, mujeres y niños que están llorando desesperados, culpándose delante de Dios. Son líderes que han leído la Biblia y que saben que cuando la palabra de Dios viene y revela la mugre de nuestro corazón y no nos deja escondernos detrás de la comparación con otros o de nuestras buenas obras o de imágenes creadas por nosotros mismos de Dios, sino que nos expone. Ellos sabían que ese no era el final de la historia. Por eso son tan importantes los versos 9 al 12. 3 veces. Y cuando usted vea que algo se repite 3 veces en la Biblia, generalmente es que hay un énfasis muy marcado. 3 veces está esta repetición doble. Santo, alégrense o no se entristezcan. Es día santo. 3 veces lo dice. Es día santo. Es día santo. ¿Por qué es día santo? ¿No son ellos una masa de hombres y mujeres que están reconociendo su pecado, su falta ante Dios? No ante la sociedad o ante sí mismos, sus propios fracasos o la crítica social. No, es ante Dios. Ante una palabra que les regía para todo lo de su vida y ellos se dan cuenta, somos miserablemente culpables. Hombres y mujeres que han reconocido quiénes son delante de Dios, pero ese no es el final de la historia. El final de la historia es que eso es un día santo. ¿Qué clase de santidad es esa? Todos están llorando porque se sienten culpables ante Dios. Y los líderes paran y dicen, esto es un día santo. Y un día santo no puede terminar así. La palabra santo en la Biblia es muy importante que entienda esto. Quiere decir apartado, consagrado especialmente. Y yo le pido a mi Dios que mientras usted escuche estas palabras, sea un día santo para usted. Como el día en que fuiste tocado. Como el día en que viste diferente las cosas. Ellos, los líderes, están observando, pastoreando, tratando de ayudar a este pueblo en medio de su gemir. Y 3 veces les dicen, no se entristezcan, no se entristezcan, no se entristezcan. Por el contrario, aquí hay un gozo. El gozo del otro, el gozo del rostro de Dios. Son líderes que no están yendo en medio de una masa religiosa para dar lo que la gente busca, sino para llevar la gente a ver el rostro de Dios. De un Dios que nunca nos ve con tanto amor como cuando nos ve llorando nuestro propio pecado. Y como el hijo pródigo que llega oliendo a cerdo, incriminándose a sí mismo, prometiendo pagar como un jornalero. Papá lo abraza. Sí, este era el día que yo estaba esperando.
Este era el día que yo estaba esperando. Son líderes que entienden el final de la historia. Y el final de la historia es el gozo de Dios. En el Salmo 30 que estuvimos leyendo durante la adoración, siempre durante la adoración leemos generalmente un salmo o alguna porción de la escritura que guía y ayuda a los directores a componer o a preparar o a juntar una lista de canciones que nos permitan adorar a Dios. Salmo 30. El lamento podrá durar toda la noche, pero en la mañana vendrá el gozo. Ellos sabían que les esperaba después de esta profunda convicción de pecado, una convicción de que Dios se había manifestado con su espada para traerlos a un lugar de libertad y de paz. Y no quiere decir que ellos no volvieron a necesitar confesar más pecados. Van a ver en el capítulo 9, verso 3 en adelante, que se reúnen de nuevo para seguir revisando sus vidas. Pero necesitan celebrar. Y necesitan celebrar que hay esperanza. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que la esperanza necesariamente tiene un componente de fe. Tal vez por eso que a usted le cuesta tanto la esperanza. Porque la esperanza supone un cambio futuro que usted no puede producir, que usted no puede controlar. Porque si usted lo pudiera controlar ya no sería esperanza. Y ya no tendría ese componente de confiar en otro. Y ellos tenían que confiar al escuchar que sus líderes les decía, es día santo. Y para el día santo y la celebración, ellos le citan la Biblia. Y eso nos lleva al tercer elemento que Dios usa aquí, para mostrar el poder del gozo y cómo Él levanta gozo en nuestro corazón por el poder de su evangelio. Bueno, la palabra de Dios, líderes que nos guían a ver el rostro de Dios, pero noten el lugar de la comunidad en esta historia. Los versos 9 en adelante, por supuesto, la misma comunidad que llora, la misma comunidad que escucha la palabra y les dicen el día santo, celebren, hagan una fiesta. Hacen la fiesta, ese detalle tan lindo en esa historia de que los que no tenían comida preparada, los que tenían más le daban a los demás. Muy lindo lo de la comunidad, pero mucho más fuerte del verso 13 en adelante, porque se reúnen los cabezas de familia. Aquí hay flashbacks como en el cine, porque eso pasó en 7 días y a veces se devuelven, se adelanta, pero en el verso 13 dice, segundo día, se reúnen los jefes de la casa del pueblo, los sacerdotes, levitas, bueno, se reúnen y siguen estudiando. Tienen esto que tenemos los que vamos conociendo a Jesús. Dicen, yo quiero saber más, yo quiero conocer más, yo quiero conocer más. Y encuentran este tema de la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ustedes están como yo aprendiendo cada día más de cómo estudiar la Biblia. Y una cosa que es hacerle preguntas a la Biblia. Y ahora se pregunta, ¿por qué ese tema? Es decir, en el Pentateuco había cientos y cientos de órdenes de Dios que ellos habían ignorado. ¿Por qué específicamente esta de los tabernáculos? Bueno, la primera respuesta es que tenía que ver con la época del año. Se dieron cuenta que en esos días debía haberse celebrado una fiesta, que Dios había ordenado que se celebrara fiestas. Entonces, ¿sabían que Dios ordena que se celebren fiestas? Y esta fiesta en particular era la de los tabernáculos. Pero también había muchos otros mandamientos que había que cumplir todos los días, particularmente este, que era este asunto de hacer pequeñas cabañitas, muy improvisadas, solo para 7 días, nada permanente. Deberían vivir en chocitas y ahí dice que trajeran ramas y los ecologistas pelean con esto. Es una discusión para otro momento, pero ponen las ramas y hacían su casita y ahí dice que la hacían en el patio de la casa, en las calles, en las plazas y se iban a vivir allá. ¿Qué significado tenía esto dentro del gozo de Dios? En primer lugar, hay que recordar que la fiesta de los tabernáculos, conmemoraba que ellos fueron sacados de Egipto y durante 40 años vivieron en carpas, en tiendas, y armaban y desarmaban, armaban y desarmaban, armaban y desarmaban, camino a la tierra prometida, y que este recuerdo era muy, muy importante.
En el Nuevo Testamento, ese periodo del Éxodo se usa para decir que nosotros somos peregrinos. Y ahí es donde está el punto. Era salir de su casa, de la comodidad de su casa, para vivir de una manera rudimentaria, debajo de unas palmitas, no era nada agradable y no había baño, ni los cómodos muebles, ni nada, con otros locos como ellos, que necesitaban recordar, escuche bien, que su destino final no es aquí. Que necesitaban desprenderse, así fuera solo por 8 días cada año, para decir, yo no estoy aquí para acumular. Yo no estoy aquí para construir mi imperio. Yo estoy aquí caminando como extranjero y peregrino hacia una tierra prometida. Y yo me uno a otros, locos como yo, para caminar así. Entonces la comunidad de la fe es la comunidad donde nos unimos a unos locos que la Biblia nos atravesó. Que somos dirigidos por otros locos que obedecen la Biblia y nos enseñan la Biblia, para caminar en tiendas temporales que se acaban, y que pueden acabarse en 8 días, para recordarnos unos a otros que vamos con un destino más allá de la muerte. Porque si usted es de esas personas que el cristianismo solo trata de principios y valores para vivir mejor, para que todos estemos en paz, y citemos frases bonitas, olvídese del cristianismo. San Pablo lo declaró enfáticamente. Si solo vivimos en Cristo para esta vida temporal, dijo Pablo, somos los más dignos de lástima. ¿Lo hemos dejado todo para perderlo con la muerte? La convicción que atraviesa nuestra alma es que esta compañía del Señor, esta palabra sembrada en nuestra alma, esta comunidad de otros locos como nosotros, estamos aquí solo temporalmente. Algunas aplicaciones, conclusiones primero y aplicaciones. Primera conclusión. Necesitamos volver a la palabra de Dios como el referente de nuestras vidas. Equivocados están para quienes su referente es el papá, la mamá, la sociedad, el mundo, la democracia. Equivocados están para quien su único referente es sí mismo, yo con yo. Existe la posibilidad clara, segura, la ancla eterna de nuestra alma de confiar en la palabra de Dios como el referente de nuestras vidas. Ninguno que ha corrido ese riesgo en la historia humana se ha sentido defraudado. Y todos los que lo comprobamos de corazón, estamos en ello ciertos. Segunda conclusión. Necesitamos líderes que nos conduzcan sabia y bíblicamente, que no nos den lo que le pedimos. Facilitadores de rebaños, los rebaños son los grupos en las casas, que nos digan la verdad, que nos frenen, que nos digan, estás riéndote demasiado, estás llorando demasiado. Deja que la Biblia sea el referente de tu vida. En tercer lugar, necesitamos seguir revisando nuestras vidas para recordar que somos esa gente sacada de Egipto, de la esclavitud de nosotros mismos. Necesitamos cada vez unirnos más a otros que nos ayuden a crecer en la fe, tal vez algunos que van un poquito más adelante que nosotros. Y aquí unas aplicaciones. La primera aplicación es que yo creo que necesitamos celebrar más lo sencillo. Tan sencillo, solo leyeron la Biblia. Es decir, aquello se convirtió en una marca histórica de sus vidas. 7 días de gran celebración.
Una cosa impresionantemente profunda para su alma. Y todo empezó con que le dijeron a un líder, porque ellos no podían leerlo por sí mismos, usted me leería un poquito de la Biblia. Ahí no hubo música, no hubo escenario, no hubo luces, no hubo cámaras, todas estas cosas que hay hoy en día. Solamente un cajoncito donde se subió Esdras y empezó a leer. No eran lecturas súper interesantes de la parábolas o de historias, no, eran el Pentateuco, por favor. Te empieza a leer el libro de Levíticos y dice, Dios mío. Pero lo claro en el libro de Levíticos es, Dios gobierna la vida. Ese es el gran mensaje. Independiente si algunas de esas leyes ya se cumplieron en Cristo o eran específicamente para un pueblo transitorio que era el pueblo de Israel. Pero lo que está diciendo claramente es, el Creador gobierna la vida. Todo empezó con leer la Biblia. Y tú piensas que todo lo que necesitas es un buen almuerzo de los domingos. Porque tu bibliecita se mantiene nuevecita. Yo he visto algunas de las Biblias, nuevecita. Y claro, las ideas que tú tienes, enfrascadas ahí desde hace años, esas sí las repites infinitamente. Pero no es que hemos de amar a Dios con nuestra mente. No es que a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida. No es que esto es pan del cielo. Segunda aplicación. Necesitamos más y más comprometernos a levantar dentro de nuestra congregación hombres y mujeres fieles que ayuden a otros a interpretarla adecuadamente y a leerla adecuadamente, como toda esta cantidad de siervos ahí, algunos de esos que se mencionan solo una vez en toda la historia. Tercera aplicación. Necesitamos ver la belleza de la reunión. La reunión. El momento en que nos encontramos con otros que también han recibido este asunto, esta revelación. Y necesitamos pensar inclusive que deberíamos hacer nuestros mejores y más saludables esfuerzos para que este lugar refleje la índole de esa reunión. De modo que las personas puedan venir cada vez más y ser tratadas con más amor, entendidas en sus preguntas y que cómodamente puedan escuchar la palabra de Dios con aire acondicionado. Si no hay para el aire acondicionado, pues nos aguantaremos, pero que este lugar refleje que es como que todos nos estamos metiendo en la tienda para recordarnos que somos peregrinos y extranjeros. Que esto pasará, por bueno o malo que sea, esto pasará. Ni para idolatrarlo, ni para hacernos imposible la vida. Esto pasará. Así que termino con estos 3 versitos que me parecían tan importantes citar de la palabra de Dios. Ya le cité uno en la introducción, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Recibe el consuelo de Dios. Ven y busca el consuelo de Cristo, tú que lloras. Si ese lloro te lo ha producido Dios. Porque no es la consolación prometida a los que están llorando porque no tienen el iPhone 25. No es esa clase de lloro. Es el lloro prometido a aquellos a quienes la palabra les ha angustiado el espíritu. Se les promete que serán consolados y que el gozo será tan abundante como las aguas del mar. Segundo, Salmo 30, verso 10 al 12, que lo leímos en el tiempo de canciones y de adoración. Escucha, oh Señor, ten piedad de mí, oh Señor, sé tú mi ayuda. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría.
para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Segunda de Corintios 2:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Así, oremos. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra, que abre nuestros ojos, que viene en primer término a confrontarnos, que es este evangelio que es primero amargo para después ser dulce. Gracias, Señor. Pedimos, bendito Espíritu Santo, que sigas haciendo esa obra sobrenatural, más allá de toda comprensión humana. Pedimos que atravieses nuestra alma con el poder sobrenatural de tu palabra y de tu voz. Quita todo obstáculo, toda dureza, todo miedo, toda prevención. Y sé tú manifestándote a cada hombre y mujer que escucha esta palabra. Ayúdanos, Señor, a celebrar lo sencillo de un grupo de seres humanos claramente imperfectos, que apenas estamos en el camino como peregrinos. Ayúdanos a ver tu rostro que se goza, como el niño que ve a papá y a mamá en la gradería, especialmente aquellos que nunca vieron a papá y a mamá en la gradería, para ver que en Jesús tú nos estás diciendo: tú eres mi hijo, mi hija amada, en quien tengo todo mi complacencia. Y que no sea a causa de algo que nosotros podamos exhibir de nosotros mismos, porque jamás será así, sino a causa de quién eres tú. Y que esa sea la mayor fortaleza de nuestra vida. Saber que estamos en paz contigo, que tú nos has perdonado y nos has aceptado en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.